Prosiguiendo con las exposiciones, continuamos con la doctora Ángela Chávarri García, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 16 años de experiencia profesional en el sector minero, ejercidos tanto en el ámbito privado como público, presidenta de la Comisión de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho, especializada en Derecho Minero, Derecho Ambiental, Comunidades Campesinas y Desarrollo Sostenible, egresada de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica, ha sido docente y es miembro voluntario en Women in Mining Perú. Adelante, doctora, por favor. Bueno, primero que nada, gracias Marlene por la presentación y el pase para la ponencia. Muy buenas tardes con todos. La consulta previa es un tema vigente. A raíz de la pandemia, veíamos noticias como que iba a haber la virtualidad en la consulta previa. También habían propuestas desde el propio Ministerio de Energía y Minas de los plazos. Hay que acortar los plazos porque los plazos son muy largos y muy extensos. Teníamos a las comunidades y a las ONGs que continuamente están diciendo que prácticamente este proceso es un checklist y no cumple la finalidad en sí para la que se creó. Entonces, es un tema actual. ¿Cuál es el esquema de presentación? Van a ser cuatro puntos. Muy rápidamente vamos a revisar las normas aplicables a la consulta previa en el sector minero. Posteriormente vamos a analizar el proceso de consulta previa. Tercero, vamos a tomar en cuenta el proceso de implementación que se viene dando. La Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas publica todos los procesos de consulta previa, tanto los que están concluidos como los que están en trámite. Vamos a revisar finalmente, saliendo de la caja, un poco legislación comparada con Chile, que es otro importante productor minero en el sector sudamericano. Y finalmente lleguemos a las conclusiones. Veamos muy rápidamente las normas de consulta previa aplicables al sector minero. Tenemos que el convenio 169 de la OIT se dio en 1989, posteriormente en el año 1993 lo ratificamos y entró en vigencia con nosotros en 1995. Tuvieron que pasar muchísimos años, del 95 al 2011, para que nosotros regulemos con la ley 29785 lo que era la consulta, el convenio 169 y la consulta previa en el país. Posteriormente tenemos el desarrollo normativo de, se dio el reglamento y hay dos resoluciones, el punto 5 y 6 en pantalla que ustedes ven, que es bueno mencionar. ¿Qué hicieron estas dos resoluciones? La primera, la resolución ministerial 202-2012, lo que hace es, de una u otra forma, regula lo que vendría a ser la base de datos de pueblos indígenas, y la otra señala cuáles son los criterios objetivos y el subjetivo para poder ser identificado como pueblo indígena. Posteriormente tenemos la del 2018 y la última, que es la resolución ministerial 403 del MINEM del 2019. Esta es importante porque indica en qué procesos administrativos se va a dar la consulta previa. Entonces no hay ninguna duda respecto de, al menos en el sector minero, cuándo se va a aplicar la consulta previa. La oportunidad de la consulta previa, señores. Tenemos que está muy bien estipulado en el TUPA del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos ahí los cuatro momentos en los cuales está así determinado el otorgamiento y modificaciones de la concesión de beneficio, autorización para inicio y reinicio de actividades de exploración, la autorización para inicio y reinicio de desarrollo, preparación, explotación y el otorgamiento y modificación de concesión, transporte minero y labor general. Bien, solo en estos momentos se hace consulta previa. En otros procedimientos administrativos vinculados a la actividad minera no se realiza. ¿Cuál es el proceso de la consulta previa? A ver, el proceso de la consulta previa, y este cuadro lo he tomado de la página web del Ministerio de Cultura, tiene 7 etapas muy bien establecidas. La identificación de la medida, la identificación de los pueblos indígenas, la publicidad, la información, la evaluación interna, el diálogo y la decisión final. Estas 7 etapas están previstas en la ley de consulta previa. Su reglamento, que se ve de manera posterior, a estas 7 etapas las acumuló en 3 fases. La fase de inicio de proceso, el proceso de consulta en sí y la decisión.
¿Cuál es la importancia de haber agrupado en estas fases? Sería la gran pregunta. La respuesta es porque nos dice cuál es, digamos así, en términos coloquiales, la carnecita del proceso de consulta previa. Y la carnecita del proceso de consulta previa justamente es este diálogo que se da entre el Estado y las comunidades. El inicio del proceso, digámoslo así, es una fase preparatoria. Es la identificación de la medida, que dicho sea de paso, en el sector minero. Esto es muy rápido, porque ya estábamos, como le he mostrado en la anterior diapositiva, cuáles son los casos en que se da consulta previa y la identificación de los pueblos indígenas. Y aquí me permito detenerme un momento. Identificación de pueblos indígenas. ¿Quién está a cargo de la identificación de pueblos indígenas? No es el sector minero. En este punto dependemos de otro ministerio. Y estamos hablando del Ministerio de Cultura, que tiene a cargo la base de datos de pueblos indígenas. Ahora bien, otro punto a tomar en cuenta. De toda la legislación de consulta previa, solamente el proceso de consulta en sí, mejor dicho, la fase de consulta en sí, tiene un plazo máximo, 120 días, calendarios. El inicio del proceso y la decisión no tienen plazos. Es decir, el Ministerio de Energía y Minas puede cumplir sus 120 días, pero si no tiene la identificación de pueblos indígenas, nos vamos a ir de largo con los plazos. Y si revisamos los procesos de consulta previa, el gran tema ha sido la falta de identificación de pueblos indígenas. Sigamos. Vamos a seguir ahondando en la base de datos de pueblos indígenas. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esa base de datos de pueblos indígenas? No es constitutiva de derechos, se encuentra en constante actualización y faltaría realizar el... ¿Y por qué está en constante actualización? Porque digamos que no todos, a la fecha, el 2022, no tenemos identificados plenamente cuántos pueblos indígenas u originarios tenemos en el país. Y para eso, la tabla número 1. Les voy a pedir que se fijen en la tabla número 1. De acuerdo al Ministerio de Cultura, tenemos 6.029 comunidades campesinas. Ojo, 6.029 comunidades campesinas. Que estas están inscritas en registros públicos y están plenamente determinadas. Ok, pero ¿basta ser comunidad campesina para ser pueblo indígena originario? La respuesta es no. ¿Qué se requiere? Se requiere verificar que cumplan con los criterios objetivos y el criterio subjetivo. ¿Qué es lo que ha trabajado? ¿Cuál es el avance de esta importantísima base de datos? ¿Cuentan con un informe de identificación? 505. Repito, 505. No cuentan con informe de identificación 5.524. Y estamos hablando que la consulta previa es obligatoria para el Estado peruano. Muy bien. De estas que sí cuentan con un informe de identificación, es decir, han sido merituadas en base a los criterios objetivos y el subjetivos, se incluyeron en la base de datos 450. Es decir, de toda la base de datos que tenemos en el Ministerio de Cultura, solamente tenemos certeza de 450. Todas las demás concesiones, todos los demás pueblos indígenas u originarios presentes ahí, no cuentan con un informe de identificación. ¿Saben en qué se han basado? Se han basado en el criterio de autoidentificación étnica. Es decir, alguien por ahí en el censo declaró que se sentía pueblo indígena u originario. O también se han basado en la lengua materna. La gran pregunta, señores, si existe una norma que te dice, es más, el convenio lo dice, criterios objetivos y subjetivos, pero si actualmente la base de datos se basa en un factor, ¿estaremos haciendo las cosas bien? Faltaría realizar, y lo pongo en características de la base de datos, faltaría realizar el análisis en base a los criterios objetivos y subjetivos de identificación de pueblos indígenas originarios por el convenio 169. Ascienden a 5.524. Debo señalar también que este corte lo obtuve al 2021 porque estaba haciendo una investigación, pedí por acceso de información y esta información está con corte de enero del 2021. Calculo que luego con la época de pandemia no debe haber avanzado mucho, pero hay una importante brecha de información que falta depurar.
Bueno, si hemos hablado de la fuente de pueblos indígenas originarios del Ministerio de Cultura, tenemos otra fuente con la cual podemos cruzar. Este es el censo. ¿Se acuerdan del censo del 2017? Que a todos nos preguntaron, nos tocaban la puerta, decían, y nos hacían varias preguntas, y una de ellas era la determinación. ¿De qué se considera? Criollo, mestizo, indígena. Bueno, eso sirvió para este cuadro. Y por favor su atención. Este cuadro es del primer censo de comunidades campesinas del 2017. Según el INEI, otra institución del Estado, ¿cuántas comunidades tenemos? Tenemos 6.682. Primer monto que no coincide con el Ministerio de Cultura. Para el Ministerio de Cultura hay 629. Seguimos. Según estas declaraciones que se dieron al INEI, ¿cuántas se declararon que comunidades campesinas eran pueblos originarios? 4.276. Vayamos a la base de datos. Para la base de datos, si sumamos incluidas 4.330 más 450, hemos superado lo que declararon. Es decir, según el INEI, tenemos menos pueblos indígenas de lo que nos indica la base de datos. Tenemos ahí serios problemas de detección de pueblos indígenas. Y ojo, la detección de pueblos indígenas es en la fase inicial. Y no es en sí, en el proceso, que es el corazón de consulta previa. ¿Y cuántas no pertenecen según los resultados que marcó el INEI el 2017? 2.406 comunidades dijeron, yo no me considero pueblo indígena. Entonces no deberían ser consideradas por el Ministerio de Cultura, digo yo. Pero si retrocedemos, si vamos a la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, tenemos que no se encuentra en la base 1.134 y no se encuentra incluido 55. ¿Qué creen? Tampoco calza las cifras. Entonces, la conclusión es que tenemos unas serias brechas de información entre lo que son comunidades campesinas, que tienen su propia regulación, su reconocimiento en la Constitución, y lo que son pueblos indígenas originarios, que están basados ¿en qué? En el convenio 169. Entonces, ahí le tengo un cuadro resumen de lo que hemos estado conversando. Responsable, base de datos, Ministerio de Cultura, y responsable del censo, el INEI. Comunidades campesinas, según la base de datos, los números no cuadran, pueblos indígenas originarios tampoco cuadra, y oh sorpresa, los que no se declaran pueblo indígena son menos de los del censo. Entonces, es urgente que para podamos tener un buen proceso de consulta previa, primero la base de datos. Porque incluso les cuento que la base de datos es de consulta obligatoria para poder. Y la gran pregunta es, ¿qué pasaría si una comunidad campesina declaró en el censo que no se considera pueblo indígena y de pronto, cuando viene la consulta, le dicen, consulte, señor? Y me ha pasado, porque estuve asesorando a una empresa minera que la comunidad me decía, pero doctora, no me considero, yo declaré que no. Y aparezco en la base de datos. Y no hay un procedimiento en el Estado, no hay un procedimiento administrativo en el Estado para solicitar el retiro de la base de datos. El procedimiento está enmarcado para la inclusión de la comunidad en la base de datos. No hay procedimiento para la exclusión. Vamos a revisar el caso de Chile luego. Entonces, vayamos con, opiniones de otras comisiones. Y hay varias vinculadas a qué opinan las comisiones respecto a cómo se hará la consulta previa en el Perú. Y he elegido dos. Una nacional, que es la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que presentó un informe final a febrero del 2020. Y también me gustaría traer a colación lo que dice la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que presentó hace poco su informe del 2022. ¿Qué dice la Comisión de Desarrollo Sostenible? Y lo cito textualmente. Voy a solamente leer las partes subrayadas. Dice que no se cuenta con una base de datos completa que permita la clara identificación de los pueblos indígenas. Dice, cito, contar con claridad los pueblos indígenas presentes en las áreas aledañas a proyectos mineros es una incertidumbre inaceptable para las comunidades campesinas y nativas, para los inversionistas y para las entes públicas. Señores, para nadie. Ni el Estado gana, ni gana la comunidad campesina, ni gana el inversionista.
¿Qué dice la comisión de expertos, que ya esto es más con OIT de Transparencia Internacional, sobre la consulta previa en proyectos mineros del Perú? Calientita, informe 2022. Dice: en cuanto al pedido de información sobre los procedimientos establecidos para la correcta identificación de pueblos indígenas cuyos intereses podrían ser afectados, el gobierno indica que se han llevado a cabo, porque recordarán que una vez que un Estado suscribe un convenio, como el convenio 169, tiene la obligación de presentar sus memorias, ¿no?, de desarrollo, aplicación y ejecución. Entonces, ¿qué ha indicado el gobierno? El gobierno ha indicado que han habido 15 consultas relacionadas a proyectos mineros. Y también dice: pero como yo sé que por si acaso tengo problemas con mi base de datos, he conformado la mesa ejecutiva del sector minero energético para el desarrollo productivo del país. Y en dicha mesa se planteó la necesidad de contar con información actualizada, lo reconoce el Estado peruano, y confiable, lo sigue reconociendo, sobre la existencia de localidades de pueblos indígenas originarios en el ámbito de proyectos mineros. Entonces, lo sabe el gobierno, ¿y qué estamos haciendo? Porque la inversión minera sigue, ¿verdad? Y queremos seguir promoviendo la inversión minera. Y queremos que no hayan conflictos sociales, que es lo más importante. A ver, vayamos al análisis de la implementación. Como les decía, podemos verificar en la página web de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas todos los procesos, ¿sabes? Les recomiendo entren y denle una chequeada en qué están, cómo están. Y revisé todos para ver si estábamos con las tendencias claras en ello. Respecto a los tiempos, sí, me sigo refiriendo a tiempos. Y las tendencias eran claras. ¿Se acuerdan que les decía que había, digámoslo así, no voy a hablar de etapas, sino fases? La primera fase preparatoria, la segunda fase consulta previa y la tercera fase decisión. Centremos en las dos primeras, preparatoria y consulta previa. ¿Saben que la primera parte, la fase preparatoria, tiene más tiempo que el proceso de consulta previa? ¿No se supone que la consulta previa lo que tiene que hacer es interactuar y tratar de lograr un consenso? Ya. Nosotros, como Estado peruano, invertimos más tiempo en la preparatoria, en identificar quién es el pueblo indígena, porque no lo tenemos identificado. Y algunos ejemplos están con el proyecto Aurora de exploración, con el poniendo Jasperoide, Pucacruz, Misha. Y miren, la etapa 2, que vendría a ser la fase 1, se demoró 9 meses. Pero el proceso de consulta tomó 1. La fase en el proceso, otro, Jasperoide, duró 10 meses. Pero el proceso de consulta en sí, 2. La explotación, hay un consulta previa en explotación de Corani. Demoró 3 meses, igual, la fase de consulta. Y el último, del Tajo Pampacancha, la etapa 2, duró 8 meses. Pero el proceso de consulta, 2. Quizás estaremos hablando de una eficiencia en el uso de tiempos. Lo dejo en el aire. Veamos, eso es Perú. Vamos a hacerlo lo más rápido porque estamos con el tiempo. ¿Qué dice? Mientras tanto, ¿qué dice las otras normativas en nuestra región? Y he escogido a Chile porque, digamos, por la estrategia y porque Chile es uno de los países también mineros, reconocido en sus políticas, en su economía y en la importancia que le dan al sector, como lo del Perú. Nosotros somos un país minero. A ver, en Chile el convenio 169 entró en vigencia mucho después que en Perú, recién en el 2008. Mejor dicho, el 2008 lo suscribe y el 2009 entra en vigencia. ¿Saben cuándo se hace la consulta en Chile? Solo los EIA, y desde ahí hay una gran distancia entre Perú y Chile, solo los hace en los EIA. ¿Y por qué en los EIA? Porque la norma está colgado en internet y les recomiendo. El Congreso tiene una biblioteca, el Congreso de Chile tiene una biblioteca virtual y uno puede entrar y recoger y leer todas las normas. La norma dice claramente que debe haber un efecto de impacto significativo y directo, mientras que la norma peruana dice posible daño, ¿no? Posible. No se va por el tema de magnitud de impacto. En cambio, Chile dice no. Por eso es que solo se consulta a ellas y por eso tenemos explotación, mientras aquí en el sector minero tenemos exploración y explotación. Una gran diferencia. En cuanto a etapas de consulta, hagamos el símil Chile-Perú.
Chile tenemos la etapa de planificación, una sola etapa, nosotros venimos con 2. Chile tiene 5 etapas en planificación, entrega, liberación, diálogo y sistematización. Perú tiene 7. Y si queremos dividir las fases, ¿no? Así como lo hace la fase inicial, la fase de consulta, la fase de decisión, la fase inicial Chile lo hace en una, rapidísimo, al vuelo, como dirían ellos. Y la fase de consulta es la entrega de información, la deliberación y el diálogo. Y finalmente hay una fase de sistematización. ¿Saben cuánto tiempo demora Chile según sus normas? Señores, cada etapa debe durar como máximo 20 días hábiles. 20 días hábiles cada etapa. Si decimos que somos 5, tienen un límite de 100. Claro, hay una facultad de modificarlos en caso sea necesario, pero es máximo 100. Nosotros no tenemos, solo tenemos un límite de 120 y calendario y en la etapa de consulta previa. ¿Nos estamos quizá ahorcando nosotros solos? Y en cuanto a identificación de pueblos indígenas originarios, otra diferencia. En Chile existe lo que es el Consejo Nacional de Identificación de Pueblos Indígenas y a ellos se les otorga un certificado. Eres ciudadano indígena, tu certificado, tu constancia. ¿Y qué creen? En Chile uno puede incluso judicializar. Hay una impugnación judicial. Es decir, si yo me entero que, no sé, X persona tiene su constancia, su certificado, y yo considero que no es, impugno. Y de lo contrario, si a mí no me dan mi certificado y yo considero que cumplo, impugno. Aquí no hay eso todavía. Vamos a las conclusiones rápidamente. A ver, es urgente y prioritario para el subsector minero fortalecer la base de datos. Esto es cerrar las brechas existentes de información entre el censo del 2017 y la base de datos de pueblos indígenas. Es más, yo diría, si el censo es de 2017, señores, ya actualicemos. Ese censo debe ya ha pasado muchos años también. No es eficaz ni eficiente que el propio Ministerio de Cultura incorpore 4.390 comunidades campesinas a la base de datos sin un informe de identificación. El mismo Estado no cumple su propia normativa. También se requiere dotar, dicho sea de paso, al Ministerio de Cultura de recursos humanos, logísticos y económicos. Démosle las herramientas adecuadas para que el funcionario o la institución cumpla los fines para los cuales se ha creado. Otra conclusión, la fase de información o de certeza respecto de la identificación de estos pueblos está ocasionando tensión y conflictividad entre la población, los titulares mineros y el Estado. Pero lo más curioso es que esta tensión no viene por parte del Ministerio, porque el Ministerio y sus funcionarios hacen todo lo posible por cumplir con el plazo de 120 días. Viene por la etapa previa. Y eso es Ministerio de Cultura. Otra conclusión, la actual legislación no prevé, como les decía, que un pueblo o comunidad cumpla con los criterios objetivos, pero no así como la autoidentificación. No me autoidentifico. Y son 2, objetivos, criterios objetivos y subjetivos. No es uno u otro, son ambos, conjuntivo. No existe, como les decía, un mecanismo de solicitud de objeción o retiro de la base de datos. Otras conclusiones, digamos que el proceso de consulta, la parte medular, tiene un plazo máximo de 120 días calendario. No está regulado ni establecido el plazo del inicio del proceso, que es identificación de la medida, identificación de pueblo indígena. Lo revisado, señores, nos lleva, como interesados y partícipes de la actividad minera, a buscar soluciones y alianzas fuera del sector minero, energía y minas. Si seguimos viendo o creyendo que el error estará en el Ministerio, no vamos a remediar esto. Tenemos que ir a la base de datos y eso es el Ministerio de Cultura. Si la fase inicial demora tanto, ¿por qué no avanzamos con la identificación de pueblos indígenas u originarios durante la tramitación de los procesos de estudios ambientales? ¿Para qué llegar a que el IGA esté aprobado y luego en la solicitud de inicio o reinicio de actividades recién pasar por consulta previa? Quizá, y lo digo, lo suelto ahí, quizá podríamos iniciar con tratar de identificar desde el inicio, cuando estamos todavía en la evaluación en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. De ahí, gracias por su gentil atención. Me permito terminar con algunas fotografías de mi lindo y bello Perú.
el cual, gracias a la actividad minera, he recorrido a burro, a lomo y caballo, a pie, y todos los que estamos aquí sabemos que para hacer minería no solamente es la parte académica, sino también la parte práctica. Hay que quitar los tacones, señores, y también ponerse las buenas botas. Muchas gracias.